Vivimos en un mundo, todos lo sabemos, tan disruptivo que ya no se habla de un mundo en cambio, sino de un cambio de mundo. Y ante estos cambios de mundo, el ser humano se queda completamente descolocado. Es como si nos hubieran quitado el suelo bajo los pies, no sabemos muy bien qué hacer. Y como decía, como era el título de un libro, la sensación es que todo se derrumba, ¿no? Se derrumban nuestras seguridades económicas, nuestras seguridades de salud, todo lo que es la geopolítica internacional, y tendemos a sentirnos muy pequeños, demasiado pequeños. De lo que voy a hablar no es ni mucho menos de un homenaje al ego, qué importantes somos, sino todo lo contrario, de un reconocimiento de la grandeza que hay dentro de nosotros y que precisamente hay que tenerla presente en momentos como el actual. Momentos donde da la sensación que hablar de lo optimista, de lo positivo, de las cosas alegres de la vida, está fuera de lugar. Da la sensación que la persona que intenta transmitir optimismo, un poco de entusiasmo por la vida, un poco de gratitud, es una persona que no se ha enterado de cómo están las cosas. Es una persona que vive en otra realidad, está en lo que dicen los americanos denial, está negando una realidad. Y yo creo que lo que estamos negando no es que haya una realidad dura, que la hay. Lo que estamos negando es la posibilidad de transformar esa realidad. En una cena maravillosa que tuvimos ayer, donde nos reímos mucho y hablamos de cosas fascinantes, comentaba en una de las cosas que yo compartí con mis nuevos amigos, compartí algo que había ocurrido en España cuando perdió una isla que era Cuba. Pierde Cuba, y Cuba para España era algo de una importancia extrema, es decir, te habían arrancado un miembro de tu cuerpo. Y lógicamente esto generó una tristeza que inundaba todos los espacios. Todo el mundo estaba triste, tocaba estar triste, tocaba tener esa cara derrumbada, tener ese aspecto alicaído, ¿no? Y la generación del 98, que es la generación de la pérdida de Cuba, es una generación de escritores maravillosos y nadie les puede negar a estos escritores su talento formidable, pero tienen un pozo de tristeza. Lo que tocaba era estar triste. Y en aquel entorno, en aquel contexto tan duro para toda España, aparece en Valencia un pintor tremendamente disruptivo, un pintor que no tenía miedo a la crítica, un pintor que sabía lo que España necesitaba en ese momento y estaba dispuesto a ofrecerlo desde su pequeño espacio, desde su ciudad, con la voluntad de alegrar el ánimo de todos los españoles. Por eso se le llamó el pintor de la luz. En un momento de oscuridad, en un momento de tiniebla, en un momento de hundimiento nacional, aparecen unos cuadros llenos de luz, llenos de vitalidad, llenos de fuerza. Don Joaquín Sorolla fue durísimamente criticado por algunos de los miembros de la generación del 98, que cómo se atrevía a transmitir ese optimismo, que cómo era posible que mostrara ilusión y alegría, que eso ofendía al espíritu nacional. Me recuerda en un programa online que yo llevaba sobre la práctica de la quietud, no se podía en aquel momento tener encuentros presenciales, una mujer empezó a practicar esto que compartía, que todos conocéis como mindfulness. Y bueno, yo les daba una sesión de 2 horas o 4 horas dependiendo, pasaba un tiempo, teníamos una conversación de cómo esto lo habían incorporado en su día a día. Y esta mujer contó lo siguiente: fui a un funeral, se podía ir a funerales, lo que pasa es que iba todo el mundo con mascarilla. Fui a un funeral por la pérdida de un ser muy querido por mí. De alguna manera la práctica de esa quietud, la práctica de ese silencio interior, de ese volver a mi centro, me dio una paz y una serenidad que hasta a mí misma me sorprendieron. ¿Cómo podía estar yo tan serena cuando la pérdida era tan grande?
Sentía el dolor, sentía la tristeza y a la vez sentía un bálsamo que de alguna manera dulcificaba ese dolor. Pero lo que más me sorprendió, dijo esta mujer, fue escuchar algún comentario por casualidad. No debía importarle tanto esa persona, si no estaría mucho más hundida. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque lo fácil en estos momentos, en momentos de confusión, en momentos de irritación, en momentos de cambio tan profundo, lo fácil es tomar la posición de una víctima y anclarte en la queja, y anclarte en la protesta, y anclarte en la justificación. Mira, con la que está cayendo, mira, no sé qué tal cual. Y yo sé que eso es tentador, pero sí es tentador para todos, no para unos pocos, para todos. ¿Cuál es el problema? El problema ya lo definió muy bien Mahatma Gandhi, alma grande Gandhi. Dijo, cuando tú señalas a algo o a alguien con un dedo, hay tres que te señalan a ti. Es decir, cuando tú dices, esto está destrozando mi vida, esto me está impidiendo ser feliz, porque esta incertidumbre, de repente una cosa sube, luego baja, no sé qué hacer, eso, que es tan obvio y que es lo que señala tu dedo, no debe evitar que tres dedos te señalen a ti. Pero esto es muy importante. No te señalan a ti para culpabilizarte, no te señalan a ti para avergonzarte, no te señalan a ti para decir, mira, no, te señalan a ti para decirte, tú eres responsable. Y responsable hay que entenderlo como responsibility, es decir, no como culpabilidad, sino como capacidad de respuesta. Es decir, tú tienes una capacidad de responder ante lo que está pasando. Mirad, a mí me ha influido muchísimo la vida de una serie de personas, una serie de biografías que he conocido con cierto calado, con cierta hondura. Y una de esas biografías que más me ha impresionado es la de una niña que nace hace muchos años en Tuscumbia, en Alabama. Una niña que nace sin ningún tipo de problema físico, mental, nada. Pero a los 3 meses la vida le manda una prueba muy dura. No sabemos exactamente lo que fue, por lo que hizo en esta criatura debió ser una meningoencefalitis. La niña enferma y el resultado es que se queda ciega, muda y sorda. Y uno se pregunta, vamos a ver, una persona que ya no ve, ella tenía unos 16 meses de edad, una persona que ya no ve y que ha visto y ya no ve, una persona que ha oído y ya no oye nada, ha entrado en una cámara insonora, el mundo es una cámara insonora, una niña que con 16 meses ya hablas, una niña ya dice palabras, ya no puede expresar nada, no puede decir papá, mamá, no puede decir nada. ¿Acaso una persona así no tiene todas las justificaciones del mundo para decir mi vida es una miseria y siempre lo será? Es más, la niña compró eso. Y los padres compraron eso. Cuando tú compras esto, solo queda algo, que es la lástima. Pobrecita, pobre de mí, pobre de nuestra hija. Los padres hicieron lo que pudieron intentando que aprendiera el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, ya que ella era invidente. Pero la niña, en esta amargura, como ella le llamaba la noche oscura, en la que fue introducida por la vida, desarrolló una tremenda agresividad, una tremenda irritabilidad. Era conocido lo que hacían con algunos lingüistas que iban a enseñarle el lenguaje de los sordomudos, que guardaba ella agujas de ganchillo, empezaba a tocarles así, estos buenos profesores pensaban que estaba acariciándoles y lo que estaba era buscando un sitio que no estuviera protegido. Y una vez que localizaba, tenía una aguja de ganchillo, que sabéis que son así, y hacía zas, y se lo clavaba, con lo cual al poco tiempo nadie quería ir. Bien, esta era la situación, una situación desesperada, hasta que lo que es la vida, por eso me sorprende cuando hay personas que dicen que todo es casualidad. Para mí, y es mi forma de verlo, todo es causalidad. Pasaba ni más ni menos que Alexander Graham Bell, el gran inventor. Pero ¿por qué este hombre conocía a una familia en Tuscumbia, Alabama? Que en aquella época, imaginaros, iban con coches de caballos. Pasa y pregunta por la niña, ¿cómo está Helen? Ah, Alexander, no tenemos nada que hacer, es un animal salvaje, es nuestra hija, nos da lástima, pero cuando nosotros muramos, ¿qué será de ella? Y Alexander Graham Bell solo les dijo una cosa, no abandonéis.
no tiréis la toalla. Nunca lo hagáis. Voy a hacer un paréntesis. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la batalla de Inglaterra, sabéis que Winston Churchill jugó un papel importantísimo para evitar que los nazis siguieran en su invasión de Europa. Cuando ya había terminado la guerra, Winston Churchill fue invitado a dar una conferencia a un colegio. Ya os podéis imaginar cómo estaría ese colegio lleno. A dar, pues eso, a lanzar un mensaje a jóvenes, profesores, familiares, a alguien que había sido nuclear en vencer a los nazis. Se acercó al micrófono y dijo exactamente esto. Está grabado. Nunca, nunca, nunca os rindáis. Y se fue. Había dicho todo lo que tenía que decir. Como me decía en el colegio, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Cerramos paréntesis. Nunca tiréis la toalla, pero Alexander, ¿qué vamos a hacer si nuestra hija ya no tiene solución? Y él sugirió que llamaran a una persona que trabajaba en el Instituto Perkins para ciegos de Boston, una mujer que además tenía dificultades para ver, veía pero tenía dificultades. Dice, traeros a esa mujer, porque no conozco a ninguna otra persona que sea capaz de despertar un alma dormida. Se llamaba Annie Sullivan. Annie Sullivan va desde Boston hasta Tuscumbia, en Alabama, y está con Helen Keller 10 años. Por supuesto, Helen la pinchó, Helen la mordió, pero ella aguantó. ¿Cuál no sería la transformación que tuvo lugar en esta niña invidente, muda, sorda, que fue la primera mujer en la historia que en el año 2008 se graduó con honores por la Universidad de Harvard? Hoy en día podéis ir a Radcliffe, está en Cambridge, Massachusetts, enfrente de Boston, y pasear por los jardines donde esta mujer paseó. ¿Y por qué os cuento esto? Porque la entrevistó un periodista, claro, una mujer con estas limitaciones. Y en aquella época, donde era tan difícil que una mujer pudiera acceder a estudios superiores, y máximo en una universidad de más prestigio en los Estados Unidos, pues claro, llamó la atención. Y un periodista que conocía el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, ya que ella no podía ver, le preguntó, señorita Keller, ¿hay algo peor en esta vida que ser ciego? Fijaos, qué pregunta. Y dijo, sí señor, es peor poder ver y no tener una visión, porque cómo ve usted el futuro determina cómo vive el presente. Su fe en el futuro es su fuerza en el presente. Y añadió lo siguiente, dice, yo soy una, solo soy una, no lo puedo hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Yo jamás renunciaré a lo que puedo hacer. Este es el mensaje fundamental que quiero compartir con vosotros. Que cada uno de nosotros, donde esté, como esté, en lo que haga, en la medida de sus posibilidades, decida no tomar el papel de una víctima, que es el papel facilón, y tomar el papel de un actor, de una actriz. No estamos hablando del actor más importante, actriz más relevante. Actores y actrices que estén dispuestos a cambiar las cosas. Dicho esto, y esto es una elección personal, es una decisión de cada uno, porque lo fácil es caer en la seducción de la justificación, en la tentación de la excusa. Es muy fácil, son muy jugosos. Cuando tú decides, no, yo ya no me voy a quejar, yo ya no me voy a fijar solo en lo que está mal, sé que hay cosas que están mal, yo voy a enfocar mi atención como si fuera un rayo láser en donde quiero que estén las cosas. Y entonces la mente del ser humano, cuyo poder es difícil de describir, empezará a hacer que cosas sorprendentes sucedan. De hecho, esto ha sido revelado por gente de la talla de Albert Einstein, de Niels Bohr, de David Bohm, todos ellos de física, grandes profesionales de física cuántica, escritores, místicos, filósofos. Montones de personas lo han visto, pero en un mundo
que suele nutrirse de la queja, de la justificación, donde es más fácil tomar el papel de una víctima que el de un protagonista, muchas veces estas personas que ofrecen un mensaje tan disruptivo es mejor ignorarlas o incluso destruirlas. Pues Goethe dijo lo siguiente: a propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en el que uno se compromete de verdad, la providencia también lo hace. Toda clase de cosas comienzan a suceder, cosas que jamás habrían sucedido sin su previo compromiso. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión por medio de encuentros inesperados, recursos insospechados y ayuda material que nadie hubiera podido imaginar. Si sabes que puedes o crees que puedes, ponte en marcha, ponte en marcha. La audacia tiene poder y magia. Albert Einstein estudió este fenómeno, Albert Einstein es obviamente posterior a Goethe, y dijo lo siguiente: la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la consciencia. Si tu sueño no es lo suficientemente grande como para que te dé miedo, ese sueño no es de tu altura. Tienes que dar la oportunidad al universo de que actúe. Y para eso tu sueño tiene que ser lo suficientemente grande como para que te dé miedo. No estamos hablando de insensatez, estamos hablando de confianza.